la normatividad y también sabemos que algunos otros temas quedaron pendientes de realizarse. Por lo tanto, la metodología que el ingeniero Marlon quiere manejar con ustedes en el día de hoy es diferente. Entonces, le doy la palabra, ingeniero Marlon, para que usted inicie la capacitación. Bueno, muy buenos días a todos. Profe, pues la idea con este segundo encuentro que vamos a tener es empezar a aterrizar ya todo lo que se está haciendo a nivel del programa en cuanto a la modificación, reestructuración. La vez pasada, ¿se acuerdan que el tema que abarcamos fue simplemente la condición 3 y 4, que fue directamente enfocada al tema de resultados de aprendizaje? La idea con la capacitación de hoy es que ya empecemos a ver cada una de las condiciones, los diferentes anexos que requiere cada una de las condiciones, y a medida, profes, que vayamos avanzando, pues como la vez pasada, cualquier pregunta, cualquier duda, profes, de una vez hacemos la intervención para que por favor vayamos como avanzando en cada uno de los temas. ¿Les parece, profe? Entonces, permítame, aquí ya les comparto pantalla. Ya un segundito, aquí les comparto pantalla, profes. Entonces, profes, en el último encuentro que tuvimos, habíamos llegado a este punto y era el tema de que tocamos inicialmente la condición, arrancamos con la condición 3 y 4, asociado al tema de la estructura curricular del plan de estudios, las modificaciones que están haciendo el plan de estudios, y la idea es aterrizar este proceso al tema de resultados de aprendizaje con toda la explicación que en la anterior reunión hicimos. Hoy vamos a tocar las otras condiciones de calidad, ¿cierto? Para que vayamos revisando qué se requiere en cada una de ellas en la renovación que ustedes están haciendo, para que vayan de una vez también tomando nota de los anexos, y obviamente vamos haciendo aclaraciones, algunas dudas, inquietudes que tengan. ¿Listo, profe? Entonces, arranquemos, después de haber pasado la condición 3 y la 4, arranquemos con la primera condición. Por eso yo les decía que la vez pasada arrancamos con la 3 y 4 porque era el tema esencial cuando uno va a trabajar los documentos maestros. Si uno tiene claro su plan de estudios, si tiene claro los diferentes, el valor del crédito académico, las horas de trabajo presencial y trabajo independiente aterrizado a resultados de aprendizaje, queda mucho más sencillo trabajar las diferentes condiciones de calidad. Entonces, profes, arranquemos con la primera condición, la condición denominación. La condenación de denominación no varía mucho a como se venía trabajando la anterior, ¿cierto? El programa, sobre todo en el caso de ustedes que es derecho, los programas que ya logran mostrar, ¿cierto? Que se encuentran registrados en el NIES y poder hacer ciertos comparativos, no hay que entrar a justificar en gran medida el tema de la denominación. Lo único, sí, profes, en estos casos es que en la condición de nominación, aparte de ir el cuadrito esencial que ustedes ya lo conocen con los datos básicos del nombre, el título, los créditos, el número de periodos y demás, es importante que acá, profe, como ustedes irían a hacer en el momento es una renovación de registro calificado, mostrar en primera instancia la historia de cómo ha evolucionado el programa en estos 7 años de vigencia de registro calificado. Ahí es importante que muestren toda la historia y las evidencias de esa historia que se tengan para poder demostrar esa primera evolución. Recuerden que los comisionados de la sala van inicialmente a leer este primer apartado. Entonces, en la denominación es donde vamos a hacer el compendio, ¿cierto? Ya en las otras condiciones desarrollaremos ese compendio, pero el compendio de tal manera que tanto el par académico como la sala CONACES, la sala de Derecho, tengan claro qué ha sido toda la evolución para darle como una ambientación, un abrebocas tanto a los pares como a los comisionados, qué es lo que ha evolucionado el programa en estos años de vigencia del registro calificado. Adicionalmente a esto, profes, en la denominación debe ir también anexo todo el tema de la normatividad que rige el programa de derecho, ¿cierto? Recuerden que en su momento, profes, para los registros calificados en el año 2003, salieron unas resoluciones específicas, ¿cierto? Asociadas y una específica que había para derecho.
Cuando uno referencia esas resoluciones, está bien referenciarlas, pero hay que hacer la claridad de que se entiende que son de resoluciones que ya están previamente, ya están derogadas, pero que de acuerdo a que es la última normatividad que tiene vigente, pues se estableció ese parámetro de base, pero que se sabe que obviamente son resoluciones que también se tienen, que ya están derogadas. Y adicionalmente a eso, profes, uno aquí también coloca en el marco normativo todo el tema de la alineación que el programa tiene con las diferentes organizaciones, entidades o agremiaciones que respaldan el área de derecho. Entonces me imagino que habrá una asociación de derecho, la asociación de, ustedes saben que ACOFADER, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, tiene sus lineamientos, entonces que con ACOFADER están alineados en ese proceso y obviamente revisar los documentos que alguna de esas agremiaciones o organizaciones tienen para que la anexen y puedan soportar que efectivamente van en la alineación normativa y como tanto los parámetros nacionales e internacionales están asociados al tema del programa en el área disciplinar. ¿Listo, profes? Eso igual en la condición de denominación. Vienen unas condiciones supremamente importantes, profes, el tema de la justificación del programa. En la justificación del programa es donde nosotros entramos a revisar de forma particular cada uno de esos procesos de sustentar efectivamente la pertinencia del programa. Entonces recuerden, profe, que como no es un programa nuevo, no vamos a sustentar de que se requiere un programa de derecho, obviamente, allá en Cesar y específicamente en Valledupar. Vamos a sustentar es que se requiere seguir ofertando el programa de derecho allá en Valledupar. Para eso, profes, el decreto está establecido en tres partes. La primera parte, que es todo lo que tiene que ver con el tema de la caracterización a nivel nacional y a nivel internacional. La segunda parte es todo lo que tiene que ver con la pertinencia del programa. Y la tercera parte es todo lo que tiene que ver con los rasgos distintivos del programa, ¿cierto? Entonces, para el tema de la justificación, profe, yo por lo general utilizo un esquema que hay diferentes formas de hacerlo. Obviamente, aquí le voy a dar simplemente una orientación de cómo yo lo utilizo y que me parece fácil el tema de la asimilación y todo lo que uno debe diligenciar en el documento maestro y asimismo la forma de explicación que uno debe tener ante los pares en el momento de la visita. Quería hacerle una pregunta a los profes que me recordaran cuándo es la fecha de vencimiento del registro calificado de derecho, profes. El 4 de septiembre. Deberíamos. 4 de septiembre del próximo año. Ok, o sea que quiere decir, profe, que como es un año antes, el 4 de septiembre de este año tendrían que presentar el documento maestro para la renovación, ¿cierto, profe? Así es, ingeniero. Ok, vale. Era para tener un marco de referencia de los tiempos, profe. Entonces, como a septiembre de este año ustedes van a tener que presentar el documento maestro de la renovación del registro de programa de derecho, les voy a indicar algunos aspectos que deben tener en cuenta, tanto en el documento maestro como en la presentación de los pares académicos, inclusive el mismo proceso que he vivido en diferentes universidades y específicamente sociedades de derecho. Me pasó en alguna oportunidad en una institución pública, inclusive renovando un programa de derecho, que cuando estábamos en el tema recuerden que el ministerio organiza una agenda y esa agenda de trabajo, una de los espacios finales de esa agenda es asociado a las reuniones que se hacen con docentes, con estudiantes, con sector productivo y con egresados. Y ustedes más que nada, profe, y también estábamos en una institución, con la institución que estaba era también una pública. Ustedes saben que en las públicas pues tenemos diferentes tipos de estudiantes, unos más activos que otros, otros un poquito más revolucionarios que otros. Y en una de programa de derecho, precisamente uno el representante de los estudiantes, un poco bastante agitado por muchas situaciones que se venían viviendo, sino a nivel institucional, hizo una intervención y esto, profes, para decirles que este proceso previo, y ojo, tienen de aquí a septiembre para que vayan haciendo procesos de socialización poco a poco con los estudiantes, indicándoles que este proceso, cuando vienen los pares académicos del ministerio, no es un proceso para dar quejas, ¿cierto? Sino es un proceso para armonizar condiciones
que están muy bien del programa para que el programa siga funcionando, si no afectaría a los estudiantes que más adelante quieren seguir con el programa. Y les cuento particularmente lo que me sucedió con ese programa de Derecho. Teníamos la reunión en los previos simulacros que hicimos, pues el estudiante un poco ofuscado por las situaciones más de ámbito que se estaban viviendo en ese momento, del ámbito de las universidades públicas, pues no querían, se tomó la decisión que porque sabíamos que iba a ser un poco perjudicial llamarlo al momento de la reunión con estudiantes, pues se iba a evitar. Entonces él dijo que si no me llaman, yo voy a intervenir allá y les voy a dañar el evento y la cosa. La cuestión fue que se llamó al estudiante y tuvimos en ese momento primero reunión con estudiantes y luego con reunión con profesores. En el momento que tuvimos la reunión con estudiantes, pues el estudiante no llegó en ese momento a la hora que estaba citado y pues todos estábamos como relajados de que no iba a formar el escándalo ni hablar un resto de cosas que no tenían nada que ver con el tema de registro calificado. El estudiante llegó justo cuando estaba terminando la reunión con estudiantes y ingresaban los docentes y ingresó a la reunión de docentes. La directora del programa ingresó y le indicó al estudiante, señor estudiante, y pues ya pasó sus estudiantes de derecho, ya los que estaban invitados, pues ya pasado su tiempo, por favor sálgase que ya les toca a los docentes. La reacción del estudiante es, venga y sáqueme. Sabemos pues que obviamente en las universidades públicas y en todas las universidades pues hay estudiantes de diferentes formas de actuar y pues ante esa situación se dejó al estudiante ahí en la reunión de profesores, el estudiante intervino al final de la presentación de todos los profesores y nosotros desde atrás, desde una ventanita solamente veíamos el estudiante ahí parado, manoteando, hablando y hablando. Y cuando terminó pues la reunión, pues nos acercamos al par para pedirle disculpas por toda la situación que se había generado. Y el par dijo, no, tranquilos, yo conozco la situación de cómo se manejan las situaciones en las universidades públicas, entonces tranquilo, no se preocupen. Esto, profe, de esto que me pasó con una universidad, es para que tengamos en cuenta primero el proceso de socialización previo que se debe hacer a los estudiantes y a los diferentes entes que van a participar, ¿cierto? Muchas veces, cuando estamos inclusive en la parte operativa, ¿cierto? Las personas que manejan la parte financiera, las personas que manejan mucho de la operación, no conocen este proceso, sino simplemente llega el par ese momento cuando hacemos el recorrido por las instalaciones. Entonces, es importante un proceso previo de socialización. Y segundo, profes, también la importancia de cuando recibimos los pares académicos sean afines a nosotros. ¿Por qué razón? Ese par, bajo eso que me pasó en una universidad también pública, el par dijo, tranquilos, yo entiendo las situaciones, yo también vengo de una pública y sé cómo se manejan las situaciones acá. Esto, profe, es para decirles que uno cuando acepta los pares también debe verificar que el par sea eso, sea afín a uno, ¿cierto? Que el par sí sea par de uno. Si no es lo mismo si una persona que nos va a venir a visitar a hacer un par académico viene de una institución privada, pues si le vamos a hablar del tema de presupuesto, no va a entender cuál es la contextualización del presupuesto, cómo se maneja una pública a cómo se maneja en una privada, ¿cierto? No va a entender ciertas situaciones que suelen pasar en las públicas, ¿cierto? Que llegó el par y también me pasó en otra universidad pública donde bajo las situaciones también de orden que había en ese momento, pues nos sacaron a todos y colocaron lleno de silla, ustedes creo que ya lo han vivido y demás, y ese tipo de situaciones muchas veces los pares de las instituciones privadas no la comprenden. Entonces hay que tener en cuenta que cuando ustedes también, profes, vayan a recibir los pares, hacer la evaluación y aceptar los pares que van a venir, que por lo menos sean afines a ustedes, es decir, primero, que sea de una institución pública en lo posible, para que entienda toda la contextualización de lo que ustedes van a explicar. Segundo, que el par obviamente tenga las competencias específicas. Y aquí también les comento un caso muy particular que me pasó de un programa de derecho, donde se notificó al par, el par siendo abogado, tenía 2 especializaciones en derecho y la universidad derogó al par, teniendo ese proceso. Imagínense cuando yo le pregunté al rector de por qué habían derogado el par, el rector me comentó que no solamente se basaron en la hoja de vida, que los títulos que tenía el par, sino revisaron al detalle lo que
había generado el par durante estos últimos años. Y resulta que el par lleva 10 años ejerciendo la gastronomía. Par con área de abogado, con 2 especializaciones en Derecho, pero lleva 10 años ejerciendo la gastronomía y con un resto de títulos del Cordon Bleu y bueno, todo el tema asociado a gastronomía. Entonces, muy probablemente ese par no tenía las competencias específicas y paradójicamente ese par de Derecho el Ministerio sí lo envió a un programa de gastronomía siendo abogado. Entonces, fíjense, profes, que por eso cuando ustedes vayan a revisar los pares que les notifican sean afines a ustedes en lo posible de públicas, ¿cierto? Que sean afines en lo posible en las competencias, revisen la experiencia que han tenido los pares últimamente para que de pronto no les pase este tipo de casos y revisar efectivamente que un par sea eso, que sea afín a nosotros y que pueda comprender y entender toda la contextualización de lo que manejan todas las características en una universidad pública. ¿Listo, profe? Esto era como para ambientarlos de que tuvieran en cuenta ciertos aspectos cuando uno está revisando los pares académicos y ahorita que si ustedes radican en septiembre, pues muy probablemente octubre o mediados de noviembre van a tener la visita de los pares académicos, entonces para que se vayan preparando y obviamente hacer poco a poco los simulacros, inclusive, profe, yo esto sí se los doy a manera personal y bajo la experiencia que he podido tener con diferentes universidades, no esperen hacer los simulacros de visita después de la radicación del documento. Ojo, no esperen hacer los simulacros de visita después de que radican los documentos, porque después de que radican los documentos no hay forma de modificarlos. Aprovechen que están haciendo la construcción del documento para que poco a poco vayan haciendo simulacros y si que hay que organizar o reorganizar ciertos aspectos, lo puedan incluir dentro de la documentación. Porque siempre pasa de que cuando estamos haciendo los simulacros de visita, ya lamentablemente enviamos la documentación y tenemos que esperar hasta que venga el par para hacer alguna actualización o que nos dimos cuenta que, profe, eso ya no estaba dentro del proceso, sino eso fue de años anteriores que ya lo estamos aplicando y entonces el profe va a decir, pero así yo lo coloqué en el documento maestro. Entonces, profe, sí los invito a que, aprovechando que de aquí a septiembre tienen el tiempo para hacer los documentos maestros, aprovechen ese espacio de tiempo y sea que lo hagan a varias voces, a una sola voz, pero que poco a poco, así no sé que en un solo momento la persona haga la exposición de todas las condiciones, pero poco a poco vayan haciendo la presentación de tal forma que puedan ir enlazando los documentos soportes y qué va a ir para que haya coherencia lógica en lo que ustedes están radicando y en lo que le van a hacer la exposición a los pares. ¿Listo? Entonces, profe, les hablaba de la justificación. Estos son unos parámetros que yo utilizo que me considero que es una forma fácil de entenderla, inclusive de explicarla en el momento de la visita y de explicarla en los documentos maestros. Lo primero, profe, es la caracterización del programa a nivel nacional, tal cual como aparece en el decreto. Aquí, profe, una de las cosas importantes es que solemos cometer un gran error cuando estamos haciendo esta partecita, y es que entramos al SNIES y colocamos programas de derecho activos y sale todo el chorizado de programas de derecho y colocamos simplemente ese cuadro o toda esa tabla, así sin ningún fundamento, sino simplemente porque nos piden la caracterización, es decir, hay en este momento 90 y algo de programas de derecho en Colombia y ya, eso es la caracterización. La idea con la caracterización, profe, es que vaya un poco más profunda, ¿cierto? Que la caracterización nos lleve a que solamente con los datos, ¿cierto? Que estén simplemente de los datos estadísticos, ya se vaya consolidando, hasta ahora con datos estadísticos, la respuesta y la justificación del programa. ¿Me explico? Resulta que yo voy a presentar el programa de Derecho y digo que a nivel nacional los programas en los diferentes niveles de formación en Colombia hay en este momento un ejemplo, 5.000 programas profesionales universitarios, caso que es el programa de Derecho. De esos 5.000 programas en Colombia, si lo desagrego a nivel de departamento, voy a encontrar que de esos 5.000 a nivel del Cesar, hay, ejemplo, pongamos unos 600 programas, ¿cierto? Y a nivel de Valledupar hay 100 programas. Eso es lo que nos está demostrando, profe, es que en primera instancia, sin haber tocado hasta ahora el programa de Derecho, se requieren programas profesionales universitarios en Valledupar o en el Cesar, teniendo en cuenta que la gran mayoría de programas, si se darán cuenta cuando hagan
toda la revisión en el SNIES de los programas, como están la caracterización, están desarrollados, todos están enfocados aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali o en otras ciudades. Entonces ya solamente con el tema de los datos de la caracterización a nivel del programa se puede determinar simplemente con datos estadísticos la pertinencia del programa por ahora de seguir ofertando el programa profesional universitario en Valledupar. Ahora, si miramos... Sí, señor. Sí, profe. No, un par de observaciones al respecto, muy rápidas y fáciles, digamos, y de recomendaciones en otros programas de la UPC. Digamos, en derecho, digamos, la pretensión y además el trabajo que hemos venido realizando no programas como usted lo ha hecho, sino un poco también hay que mirar indicadores de población y hacer tasas en relación con eso, para mirar de bachilleres graduados y entonces de esa manera uno va justificando realmente la necesidad de un programa como esto. Ahora, en derecho tenemos otra particularidad importante, es que existe una encuesta de necesidades, imagínense, necesidades de justicia insatisfechas en el país, necesidades básicas de justicia ante la ley, y pues para la región tiene un dato específico muy interesante que podemos poner ahí en términos de caracterización del programa a nivel nacional. ¿Aló, profe? Sí, son esos dos aspectos. Ok, profe, eso que usted acaba de decir es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Ojo, cuando ustedes siempre estén revisando algunos de ese tipo de estadísticas para sustentar, muchas veces uno coloca simplemente todos esos datos, pero no aterriza con una conclusión enfocada al programa. Entonces uno dice, bueno, en este momento la necesidad en el sector para resolver los casos que están embolatados en el ámbito jurídico son de tantos, y se sacó de tantos lados. Y se deja ese dato ahí. Entonces, la idea no es dejar el dato simplemente, sino aterrizarlo enfocado al programa. Con base en eso, se requiere en este momento y se muestra pertinente de seguir ofertando el programa para seguir generando profesionales en esa área que respondan a esa problemática. Entonces, fíjense, profe, cómo uno debe enlazar toda esa información importante que ustedes logran obtener, ¿cierto? De los diferentes, en el ámbito jurídico, de las diferentes cosas que están sucediendo allá en el Cesar, para poderlos consolidar. Pero cuando ese dato queda suelto, pues no hay forma de argumentarlo mejor. Y recuerden que no nos podemos basar única y exclusivamente en el momento que va a venir el par para explicárselo, sino esto va a entrar a una sala y desde el mismo documento debe estar totalmente la claridad del proceso. Así Entonces, es. por eso, profe. Sí, señor. Sí, muy bien, me parece magnífico. O sea, en general hay que entender que el objetivo de esa redacción, de esa condición de programa es justificar el programa, no necesariamente poner solo los datos. Correcto, sí, señor. Entonces, aquí inclusive, profes, con estos casos para demostrar, ¿cierto?, que estamos acorde pues, en este caso, con el ejercicio en el tema de periodos académicos. Pero aquí, profes, es medirnos también con instituciones que sean afines a nosotros. Pues obviamente uno hace una caracterización de instituciones públicas, de instituciones privadas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un tema de psicología, pero si lo hiciéramos en derecho también haríamos la descripción de públicas y privadas. ¿Qué pasa, profe? Tenemos que ser de esto bastante detallista en el tema de las públicas. Creo que en la anterior capacitación se los explicaba por una razón, y es lo siguiente. Cuando nos comparamos para el tema de una justificación en cuanto a la pertinencia del programa y la caracterización, no es lo mismo, ¿cierto? Por lo menos sabemos que la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga tiene programa de Derecho, la Universidad de Antioquia tiene el programa de Derecho, ¿cierto? Y ustedes tienen el programa de Derecho, listo, eso está muy bien como contextualización. Pero a nivel de comparación no nos podríamos comparar por una razón, ¿cierto? En cuanto a los planes de estudio y demás, para aterrizarlo un poquito más. Porque la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Antioquia son instituciones acreditadas de alta calidad, institucionalmente. Entonces, si vamos a ver ciertos planes de estudio, uno va a decir, venga, pero es que los de la Universidad de Antioquia pudieron meter este contenido así y los de la Universidad de la UIS pudieron meter este contenido así. ¿Por qué nosotros no? Entonces, profe, recuerden que una de las prebendas, uno de los beneficios que tiene estar acreditados institucionalmente, es que cuando uno presenta un programa de pregrado,
el proceso no surte todas las etapas que ustedes han vivido, es decir, radicar la documentación al ministerio, esperar que se programe una visita, que venga la visita, que se emita un informe del par, que ese informe vaya a una sala, que la sala emita un concepto, que ese concepto pues pida algunos requerimientos y al final salga una resolución ya definiendo el concepto final del programa. Todas esas etapas, profe, que les acabo de explicar, una institución acreditada de alta calidad simplemente en un pregrado, ¿no? Simplemente radica el documento maestro y por estar acreditada de alta calidad se hace una revisión no a ese nivel de detalle, no ni siquiera tiene visita y automáticamente de oficio obtiene su registro calificado. Entonces, fíjense que se salta visita de pares, se salta entrar a una sala y de una vez entra. Entonces, por eso hay, cuando hacemos procesos de comparación, así sean del mismo sector, ¿cierto? Del mismo, si estamos comparándonos con las mismas públicas, vamos a encontrar de que también tenemos que mirar que nos comparemos, pues, en cuanto al tema del plan de estudios, con instituciones públicas que no estén acreditadas de alta calidad institucionalmente. Eso de tal forma que pueda haber, pues, una concordancia en el proceso, porque si uno alega que cierta institución sí puede y nosotros no, pues ya saben las situaciones de por qué se da esos casos. Entonces, lo mejor de entrada es justificar con instituciones afines a nosotros. ¿Cuáles serían las instituciones afines a nosotros? Instituciones, primero, del sector público, ¿cierto? Todas las universidades públicas. Y segundo, instituciones que de pronto en este momento no se encuentren acreditadas de alta calidad, de tal forma que uno diga, esta institución también surtió el proceso de evaluación normal con pares, de evaluación de unas salas con ACES, y por eso este fue el resultado final. Por eso en las páginas web de esas universidades está previamente establecido el plan de estudios, el perfil del egresado, de tal forma que si hay un comparativo, porque previamente sí lo revisó las salas. Entonces, es importante esa revisión, que hagamos en el tema estadístico revisiones con instituciones afines a nosotros, sin desconocer que en primera instancia uno hace una ambientación de cómo están todas las instituciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ahora bien, profe, viene el tema del programa de la caracterización a nivel internacional. Aquí también solemos cometer algunos errores en lo siguiente. Googleamos, ¿cierto? Porque papá Google todo lo sabe, googleamos programas de derecho en universidades internacionales y cogemos de este país, de este país, de este país. Esa no es la idea, profe. La idea cuando uno hace un tema de caracterización de programa a nivel internacional es primero revisar de esa googleada que uno le metió a los diferentes programas de diferentes universidades, cuáles están más afines a nosotros. Porque recuerde que esto también es de estrategia, estamos justificando que el programa se requiere. Con la primera caracterización, la que es a nivel nacional, podríamos ubicar cómo estamos con los referentes que son a nivel nacional. Pero también vamos a demostrar que el programa de Derecho está afín con otros parámetros que se están dando de forma internacional en otras universidades de diferentes partes del mundo que ofrecen el programa. Entonces, medirnos en cuanto al mismo número de créditos, de periodicidad. Inclusive, recuerden que en cada una de las universidades de cualquier parte del mundo está el perfil del egresado, están las competencias del egresado. Entonces, que haya como ese match, ¿cierto? Esa unión entre lo que estamos proyectando, cuál va a ser nuestro perfil egresado, cuáles van a ser nuestras competencias, junto con lo que se está revisando a nivel de caracterización a nivel internacional. Por eso, profes, si uno toma y después de que hace uno un filtro de todos esos programas de derecho que hay en el mundo, entonces uno toma solamente algunos que sean afines a nosotros, ¿cierto? Entonces, mire que un programa en Canadá de esta universidad sí nos sirve porque el perfil va muy enfocado a lo que nosotros tenemos. Miré un programa en España que el programa de Derecho va enfocado muy afín a nosotros porque el plan de estudios tiene mucha concordancia con el que estamos proyectando y así con los diferentes universidades a nivel de los diferentes países que ustedes toman. Perdón, con los diferentes países que ustedes tomen. Entonces, de esa forma, profe, ustedes sí pueden sustentar mucho más el tema de pertinencia a nivel internacional. Entonces, fíjense que aquí hasta ahora estamos con datos y enlazados de que en este caso a nivel internacional estamos enmarcados con políticas internacionales de otras universidades de tal forma, porque esto tiene también una coherencia lógica cuando el ministerio hace esta revisión. Y es que recuerden que, profes, todos sus estudiantes no se van a quedar aquí en Colombia, ¿cierto? Habrá de pronto no todos, pero sí habrá una población que posiblemente salga en su momento del país y posiblemente tengan que convalidar sus títulos allá al país que lleguen para seguir ejerciendo el derecho.
Y la única forma de orientarlo es que uno pueda demostrar que nuestro programa sí está acorde o sí está en línea con muchos otros países. Esa es la idea de lo que busca el Ministerio en la caracterización a nivel internacional. Viene entonces otro punto, profes, que es el tema de la caracterización a través del observatorio laboral. Recuerden que el observatorio laboral tiene todas las estadísticas de los egresados de los programas, ¿cierto? Y a través de un cruce de información que hace con Minprotección, puede determinar cuánto gana un estudiante de un programa. De por sí, en este momento el Ministerio sabe, bajo el proceso que cada uno de nosotros hace de pago de salud y pensión, hace ese corte y obviamente bajo el pago de salud y pensión, uno, sabiendo cuánto uno paga de salud y pensión, puede determinar cuánto gana. En este momento el Ministerio tiene esos datos de cada uno de nosotros de cuánto está ganando en este momento. Lo que pasa es que por niveles de confidencialidad, al máximo nivel que llega es a nivel de la, solamente del programa. Entonces saca un promedio de cuánto están ganando los estudiantes de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, ¿cierto? Aunque ellos tienen cuánto gana específicamente cada uno de los egresados del programa de Derecho de la Universidad del Cesar, pero por confidencialidad. Entonces, aquí tenemos que hacer un tema, y aquí viene un tema extremadamente importante, profe, en la justificación. En primera instancia, donde uno analiza conscientemente, ¿cierto? Conscientemente, si el programa socialmente es correcto seguirlo ofreciendo socialmente, ¿cierto? Si socialmente es correcto ofrecerlo. ¿Y qué es ese socialmente correcto? Creo que les explicaba, no sé si fue a ustedes, profe, o con otro grupo que tuve también de la universidad, que yo les decía que en el OLE está el tema de la caracterización del nivel de empleabilidad de los estudiantes. Y digamos que sí nos sirve el tema, y me perdona aquí la expresión, no por ser despectivo con los estudiantes, pero digamos que vamos a manejarlo para el ejemplo como un producto, ¿cierto? Yo tengo unos insumos, entonces entran 100 y saco 100, ¿cierto? Perdónenme la expresión, pero es para que me entiendan ahorita el ejemplo, profe. Están entrando 100 estudiantes y todos los semestres estoy sacando 100 egresados, ¿cierto? Como si fuera una fábrica. Yo sé que no es así, profe, pero para que me entiendan el ejemplo. Cuando yo hago una revisión detallada del observatorio laboral y encuentro que el nivel de empleabilidad está en un 55%, quiere decir que de esos 100 que estoy sacando semestralmente, casi el 45% de la población se me está quedando sin laborar. Quiere decir que no hay opciones laborales en este momento para los estudiantes que están saliendo de la región, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno entra a justificar, primero, si es socialmente correcto seguirlo ofertando. Segundo, poder hacer comparaciones. Recuerden que tenemos el nivel de empleabilidad y si hay otros programas ahí mismo en la región del área de Derecho, yo puedo decir, mire, pero estamos mejor en el nivel de empleabilidad conforme a otras universidades que aquí también ofertan el programa de Derecho versus los programas nuestro programa. O inclusive estamos mejor que si hago un análisis a nivel nacional de los programas de Derecho en cuanto a nivel de empleabilidad. Entonces, fíjense el tema estadístico tan importante de ahí. Y aparte de eso, sale también en el observatorio laboral cuánto están ganando aproximadamente esos estudiantes. Entonces, puedo revisar que de pronto las condiciones de los programas, de los egresados del programa de Derecho de una universidad pública están en mejores condiciones que una institución privada. O mis estudiantes de Derecho de egresados están ganando mucho mejor que los otros estudiantes de Derecho de la misma región. Entonces, profes, aquí es para que donde uno hace un análisis a ese nivel y fíjese que hasta ahora en datos uno justifica que efectivamente es pertinente el programa. Por esa razón, una de las cosas que uno hace, profe, es hacer un análisis de las áreas de conocimiento y cómo han venido el incremento de los egresados en los diferentes años. En este momento, lamentablemente, en el observatorio laboral, el corte está a 2017. El corte específico. Aquí, estos datos eran porque era un tema genérico que aparecía en la página, pero el corte de los datos específicos de egresado está a 2017. Entonces, hay una diferencia de 3 años que todavía no se entiende porque no se ha hecho el corte. Entonces, esto es para que saquen los resultados y si el corte está a 2017, puedan sacar la tendencia de lo que ha venido en estos 5 últimos años, 2016, 2015, 2014, de tal forma que ustedes puedan determinar pues una tendencia en esos casos. ¿Aló? Pensé que estaban preguntando. Entonces, para que de tal forma que puedan ustedes determinar como una tendencia en cuanto al número de graduados. Y hay un punto también aquí importante, profe.
que es cuando estamos justificando también la pertinencia del programa en esas condiciones. Si uno revisa SNIES, muchas veces uno dice si requiere un estudio de graduados, perdón, de pertinencia de ofertando el programa. Aló, aló. Aló, ¿me escucha? Profesora María Teresa, disculpe, ¿podría por favor cerrar el micrófono? Gracias. Ok, profe. Entonces, la idea con este tema es, muchas veces uno dice, bueno, entonces también hagamos un estudio de mercado para ver si es pertinente con los colegios y demás. Muchas veces, profe, ustedes se pueden saltar ese pedacito de hacer como una revisión con los colegios. ¿Por qué razón? Porque las mismas estadísticas que están en el SNIES les pueden dar la orientación. Me refiero a esto, profe, a este ejercicio. Bueno, ahorita les explico bien el ejercicio, ya paso a mostrarle el ejercicio y retomo nuevamente. Entonces, cuando uno hace el tema de la caracterización a nivel del observatorio, pasa ahora sí, después de esos tres primeros apartados, a las necesidades del país y la región. Es decir, aquí sí vamos a justificar efectivamente que se requiere el programa, ¿cierto? Ya con cosas particulares como lo mencionaba al principio el profe, ¿cierto? De toda la caracterización que ustedes hicieron, de necesidades en el ámbito jurídico allá en el Cesar, ¿cierto? Y allá, y si es específicamente en Valledupar o ciertas zonas del Cesar, pues se demuestra específicamente que sí se requiere ese programa. ¿Cómo uno lo demuestra en primera instancia, profe? Primero, uno tiene que ir en línea con los parámetros a nivel de lo que el gobierno está sustentando en el tema de educación superior. Entonces, ¿qué hace uno? Revisa uno primero, en primera instancia, los planes de desarrollo que hay a nivel de gobierno, es decir, el plan de desarrollo a nivel nacional, ¿cierto? Que saca presidencia. Revisa el plan de desarrollo que tiene el gobernador del Cesar y revisa el plan de desarrollo que tiene el alcalde de Valledupar. Y conforme en esos tres planes de desarrollo van a encontrar un punto en común, profes. Cualquier proceso de plan de desarrollo en Colombia asociado a esos ámbitos del área de Estado, a nivel de gobernación, de alcaldía, de esos ámbitos políticos, van a encontrar, profes, que los profesores, que eso tienen dos líneas en común, que es el tema de la banderita de la salud y el tema de la banderita de la educación. Y en la bandera de educación tienen discriminados lo que tienen proyectado hacer en educación superior, en educación para el trabajo, en educación básica y media. Entonces, bajo ese esquema, profesor, ustedes pueden alinear que el programa efectivamente va con las líneas a nivel nacional, con las líneas a nivel de la gobernación y a nivel de local, ¿cierto? Eso en primera instancia. Retomando con lo que les venía explicando de las estadísticas, no es necesario hacer el tema de preguntar en los colegios. ¿Por qué razón? Porque las mismas estadísticas del mismo ministerio nos la da. Y es cuando yo puedo revisar el número de inscritos versus el número de matriculados de ese programa en la región. Y si yo hago la revisión, recuerda, esa creo que está, el corte está a 2018, la última versión que se sacó. Está ahí en el SNIA, ahí lo pueden revisar en el apartado que dice estadísticas, donde están inscritos, matriculados, egresados y demás. Y ahí van a encontrar, si ustedes lo miran a nivel de región, entonces ustedes cogen el Cesar y colocan cuántos inscritos en el 2016, ejemplo, hubo para el programa de Derecho y cuántos quedaron matriculados a nivel del Cesar, es decir, independientemente de que la institución haya sido pública o privada. Y uno hace la resta y va a encontrar que hay una gran cantidad de estudiantes que por lo menos se quedaron por fuera de no estudiar, y si eso uno lo revisa en diferentes años, encuentra una tendencia, y ahí uno puede demostrar, sin tener que ir a los colegios, que efectivamente hay una gran población que quiere seguir estudiando el programa de Derecho. Fíjense que con eso, profe, ustedes se saltan el tema de hacer estudios de mercado directamente con programas directamente con colegios. Pueden determinar algunas características de lo que quieren en el tema de la parte social, es decir, que sea más económico, más accesible y demás. Pero el tema de que la necesidad o que hay un potencial de estudiantes que quieren seguir estudiando Derecho allá en Valledupar, se encuentra con estos datos sin necesidad de preguntarlo a los colegios. ¿Listo, profe? Entonces, conforme en eso, viene otro apartado que es el estudio de mercado. Los estudios de mercado, en primera instancia, profe, para que lo tengan en cuenta, un estudio de mercado no necesariamente tiene que realizarse en una justificación.
en primera instancia porque el decreto así no lo pide, ¿cierto? Si uno lo coloca es porque obviamente le va a dar mayor relevancia y mayor pertinencia al programa. Pero si estoy hablando de un tema de una renovación, pues el estudio de mercado, bajo las características que les acabo de mencionar, no tendría que ver con el tema de si hay o no un potencial de estudiantes, sino ya de las necesidades de lo que quiere el sector productivo. Entonces, ¿qué podría hacer? En vez de ir a preguntar en los colegios, yo puedo preguntarle al sector productivo, ¿cierto? Ir a la fiscalía, ir a los diferentes ámbitos del ámbito jurídico, para que me digan, primero, en primera instancia, qué es lo que en este momento se requiere del sector productivo. Eso sí es un verdadero estudio de mercados para seguir demostrando pertinencia. Y ahí, profe, van a encontrar dos cosas supremamente interesantes. La primera es que el sector productivo, si ustedes le llevan qué es la reestructuración, como bien me mencionaba el profe en la anterior reunión que tuvimos, ¿cuál es en esa reestructuración? Si nosotros se lo presentamos al sector productivo, vamos a encontrar que el sector productivo me va a decir, sí, efectivamente, eso es lo que yo necesito. Y efectivamente, ese es el perfil con que yo necesito que salgan los estudiantes de Derecho de la Universidad Popular de Cesar para que trabajen acá. Porque me ha pasado que he contratado estudiantes de la Universidad Popular de Cesar que son muy buenos, pero no saben de esto, ni de esto, ni de esto, y nos ha tocado capacitarlo. Con esa nueva reestructuración que ustedes están haciendo, sí, eso sí es lo que requerimos aquí en el sector productivo. Entonces, fíjense, profe, que primero le están dando el paso a que el sector productivo les diga, que les dé las orientaciones, y segundo, de una vez están enganchando para el día que tengan la visita de pares al sector productivo, de tal manera que cuando llaman al sector productivo a la reunión que yo les decía, el mismo sector productivo le va a decir, sí, aquí vino el programa de derecho, me presentó las modificaciones, tuvieron en cuenta lo que yo les dije y efectivamente lo veo plasmado en su perfil del egresado. Entonces sí nos tuvieron en cuenta para hacer un proceso. Entonces, fíjense que ese tipo de cosas, profes, ayudan mucho en el tema de proyectar, ¿cierto? Todo el tema de pertinencia. Adicionalmente a eso, profes, hay otra cosa que uno puede hacer, y es que recuerden que ya las empresas como tal no están pidiendo, necesito, bueno, en el ámbito de derecho sí, que necesito un abogado, pero aparte de que sea abogado, que sepa muy puntualmente de esto, de esto, de esto. Entonces, ¿qué hace uno también para mostrar pertinencia? Lo primero, profe, que ustedes tienen que determinar en una justificación es que lo que uno quiere en Valledupar es que una vez se gradúe el estudiante de Derecho, no se venga para acá, para Bogotá, no se vaya para Cali, no se vaya para Medellín, se quede efectivamente en Valledupar o en el Cesar se quede trabajando. ¿Y cómo uno demuestra eso, profes? Uno hace una prospectiva del egresado, y la prospectiva del egresado es revisar las diferentes páginas de internet de empleo, ¿cierto? Donde ustedes pueden hacer una caracterización diciendo, mire, aquí en el Cesar se está pidiendo abogados que sepan de esto, de esto, de esto, de esto. Y si ustedes revisan, señores ministerio, señor Par, encontramos que nuestro perfil le apunta a esos perfiles de lo que está pidiendo el sector productivo. Entonces, ahí están, primero, demostrando pertinencia en la justificación en el ámbito laboral. Y segundo, demostrando coherencia con los perfiles del egresado y perfil profesional que va a tener el estudiante una vez se gradúe. Entonces, fíjense la relación tan importante al hacer estos pasos. Y finalmente, profe, el tema de los rasgos distintivos. Aquí en los rasgos distintivos yo les mencionaba la vez pasada con el tema de los resultados de aprendizaje, que aquí muchas veces uno patina mucho en esto, profes, porque recuerden que un rasgo distintivo no es que el estudiante sea estamos generando estudiantes de derecho integrales, porque el par que venga de otra ciudad nos va a decir, en mi institución también hacemos exactamente lo mismo, o estudiantes que resuelvan integrales y adicionalmente eso que resuelvan algunas problemáticas a nivel de la región, ¿cierto? Porque el que venga de otro par que venga de otra región nos va a decir, también en mi institución generamos que los abogados se ubiquen directamente en darle cabida a las problemáticas a nivel regional. Entonces, tenemos que mirar el verdadero rasgo distintivo, primero, en primera instancia, lo que nos hace diferente a nivel de los programas que se ofertan en el departamento, y en segunda instancia, los programas que se ofertan a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, profes, eso para que tengan en cuenta en el tema de la denominación, la justificación. No les comenté el tema de la condición 3 y la condición 4 porque esa la tocamos de forma detallada en la anterior
el anterior proceso. Aquí en la condición 3 y 4, antes de empezar la 5, es tener en cuenta, profes, en la reestructuración de ese plan de estudios que ustedes van a hacer. Y en esa reestructuración del plan de estudios que van a tener es específicamente lo que hablábamos, el documento que aprueba las modificaciones, en segunda instancia la justificación y la tercera instancia que era el plan de transición para esos cambios. Entonces, ténganlo en cuenta, profes, en esos procesos de revisión. ¿Listos? Ahora, la condición 5 en el tema de investigación. En el tema de la investigación, profe, regálame un segundito, qué pena, es que si oyen al fondo un niño llorando en mi bebé, que tiene unos mesecitos, regálame unos segunditos, ya unos segunditos, profe, y ya, regálame unos segunditos, profe, ¿vale? Aló, profes. Qué pena, profe, qué pena la interrupción, pero es que tengo un bebé de meses. Tranquilo, ingeniero, no se preocupe. Entonces me Trabajo tocó. desde casa, todo eso pasa. Tranquilo. Sí, 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 qué pena con ustedes, profe. Entonces continúo en el tema, ya les comparto. ¿Ya están viendo la presentación nuevamente, profes? Sí, ya. Ok. Entonces, Sí, profes, señor. perfecto. Entonces les venía comentando, profes, que en el tema para el tema de la condición 3 y 4, ya hemos trabajado previamente el tema de los resultados de aprendizaje, aterrizados directamente a cada uno de los procesos que tienen que ver con los microcurrículos, que ya lo explicábamos y demás. Por eso no enfoqué, porque eso ya lo hicimos en el anterior, voy a mencionar el tema de la condición de investigación. Para el programa de Derecho, profes, recuerden que bajo este nuevo decreto se hace la declaración explícita, ¿cierto?, del programa, el tipo de investigación que se está haciendo. Entonces, ustedes pueden declarar, y ojo con esto, profes, declarar explícitamente si el programa hace simplemente una investigación formativa, es decir, propiamente en el aula, o si el estudiante, o si ustedes lo enfocan en una investigación propiamente dicha. Para eso, profes, hay que tener en cuenta estos parámetros. Primero, tener las políticas que de pronto me imagino las tiene la universidad a nivel institucional de la política de investigación. Lo segundo, recuerden, profe, que estamos presentando es un programa de renovación. Es decir, no estamos proyectando que vamos a tener un grupo de investigación, que en su momento lo vamos a registrar en Colciencia, sino ya tenemos grupos de investigación consolidados y semilleros de investigación. Entonces tenemos que mirar la categoría en que están actualmente bajo Colciencia, ¿cierto? Categorizados, los profesores que están asociados a esos grupos también como están categorizados dentro de esos grupos de investigación y en esos semilleros. Adicional a esto, recuerden, profesores, que en estos 7 años el programa debe evidenciar los productos que se generaron de investigación.
Entonces, los productos de investigación en este momento son publicaciones en revistas indexadas, son apartados de libros o libros que se generaron, sean de los profesores o en conjunto con los estudiantes, son ponencias nacionales o internacionales que hicieron los estudiantes o los docentes, ¿cierto? Y aquí, profe, cuando me refiero a las ponencias, también es válido si alguno de ustedes, profe, hizo una ponencia de pronto a nivel nacional, ¿cierto? En algún evento, en una otra universidad, o a nivel internacional si la hizo de forma virtual. Eso también es válido. En este momento el Ministerio está tomando en cuenta todo el tema de procesos virtuales que se están haciendo, pues obviamente más aún con el tema de la situación que estamos pasando. Entonces deben demostrarse todos los procesos de investigación, la dirección de proyectos que alguno de los docentes haya hecho al programa. ¿Vale, profes? Entonces es importante que hagan esa revisión en cuanto al tema de todas las evidencias que van a demostrar que el programa efectivamente ha hecho investigación durante estos 7 años. Este es uno de los puntos claves, profes, que si de pronto ustedes ven que no tiene gran fortaleza en este momento, tienen de aquí a septiembre para fortalecer todo el tiempo de todo el proceso de investigación. Porque recuerden que aquí se van a avanzar ya no es en proyecciones, ya, sino ya en evidencias que ustedes van a demostrar. Y como les decía la vez pasada, el proceso de la visita va a cambiar. Ya el par va a tener mucho más tiempo de indagar al detalle cada una de las condiciones del programa. Entonces, sobre todo cuando llegue a investigación, va a tener más tiempo de ir a revisar los semilleros de investigación, los diferentes grupos, llamar al grupo de investigación o mirar cuáles son los productos que se han generado. Entonces, es importante tener las evidencias respectivas asociadas al tema de investigación. Ahora, profe, la condición 6, relación con el sector externo. Aquí básicamente son enfocados en 2 ámbitos. Los primeros, las prácticas que los estudiantes hacen, ¿cierto? Si aparte de hacer el tema de consultorio jurídico, algunas prácticas, si de pronto tiene el programa para hacer en ciertas entidades o en ciertas empresas, hay que revisar cómo está ese tema. Y aparte de eso, un tema que se hace de forma social, puede ser en la misma línea del programa o en una línea diferente del programa. ¿Señor? Entonces, cualquiera de esos ámbitos lo pueden revisar. Va enfocado en la condición específica de relación con el sector externo. Es de qué manera el programa... Doctor Reinaldo. De qué manera el programa pues tiene esa revisión. Buenos días, profe. Saludos a todos. Muy buenos días, profe. No le interrumpo más. No, profe, ¿va a hacer una pregunta? No, apenas estoy llegando. Era para saludarlos. Ok, profe. Qué bueno. Entonces, bienvenido, profesor Reinaldo. Es importante que cerremos los micrófonos para que podamos escuchar bien la capacitación. Gracias. En este momento, entonces, profes, el tema de la relación con el sector externo es supremamente importante porque va a dar el ámbito a justificar también en la condición 2 la pertinencia de cómo, en lo posible, en las diferentes prácticas que los estudiantes han hecho con otras empresas, ¿cierto? Con entidades del Estado, Fiscalía, Procuraduría, otras entidades que haya ya a nivel de Valledupar, donde los estudiantes se demuestre que han sido tan buenos que en sus mismas prácticas han quedado enganchados laboralmente. Por eso hay que hacer ese proceso de seguimiento a las diferentes etapas del proceso cuando ellos están haciendo las prácticas. En la condición, profe, esta es una también supremamente importante. En este momento, para que un programa en una renovación pase su registro calificado, hay que tener en cuenta 3 condiciones, básicamente. Sin decir que las otras no tengan que estar muy bien sustentadas, pero 3 son fundamentales, que es la condición 3, aspectos curriculares, la condición 5, investigación, y la condición 7, profesores. Teniendo esas 3, profes, uno va a la fija que el programa efectivamente va a pasar su renovación de registro calificado. En la de profesores, primero lo tradicional que todos ustedes ya lo tienen, es el reglamento docente, ¿cierto? Y cómo se aplica ese reglamento docente. Entonces, una primera revisión que tienen que hacer, profe, es si se está cumpliendo cabalmente lo que está escrito en ese reglamento docente. Entonces, si para el tema de los profesores, cuando van a llamar a nuevos profesores, la convocatoria que se abre, el proceso si está de igual forma o en la operación, el proceso está diferente a como lo tiene establecido en el reglamento docente. El tema, profe, que también es mida de escalafón docente. ¿Cómo han venido las políticas de escalafón docente establecidas? Y aquí, profe, como consejo les doy, yo me imagino, no he visto el escalafón de ustedes, pero si no lo tienen así, pues les doy el consejo
y es que cuando uno está revisando los diferentes parámetros para poder escalafonar a los docentes, es importante que uno no lo deje por rangos, sino los coloques por cosas puntuales. Docente que hizo una publicación en revista indexada, 5 puntos, no un rango de 4 a 6 puntos. ¿Por qué razón, profes? Porque cuando uno hace ese proceso y empieza a ponerle rangos, quiere decir, para el ejemplo, digamos, el director de programa y yo presentamos los dos una publicación en revista indexada. Al hacer la publicación en revista indexada, el estudiante, perdón, el profe, que era el director, le dieron a él 5 puntos, le dieron 6 puntos y a mí me dieron 4 puntos. Y cuando van a revisar, no, es porque él es el director y yo era un docente. Y resulta que en los parámetros no tiene nada que ver el hecho que el profesor sea directivo y yo sea docente. Entonces, por esa razón, profe, cuando está uno midiendo esos parámetros de escalafón docente, es mucho mejor cuando se hacen de formas muy puntuales un valor específico y no dejarlo a través de rangos. ¿Listo? ¿Por qué razón? Ya después de todo este análisis de la normatividad pertinente que tiene cada programa, hay que aterrizar a estas tablas que ustedes ven ahí, profe. En primera instancia, los niveles de formación. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en estos 7 años de vigencia de registro calificado los niveles de cualificación de los profes? Entonces, uno hace un análisis. Mire, en el 2014 yo tenía, la gran mayoría de los profesores eran universitarios, en el 2015 ya habían tantos profesores con especialización, en 2016 así, y a 2020, al día de hoy, ya tenemos la gran mayoría de los profesores con maestría, inclusive algunos ya estudiando su doctorado. De tal manera, profe, que ustedes puedan demostrar esa evolución que han tenido en el tiempo. Lo mismo, esto aterrizado al tema del tipo de vinculación. Es importante el tema de los tiempos completos, medios tiempos, horas cátedra. Entonces, que definan cuáles son los docentes, medio tiempo, tiempo completo, horas cátedra. Yo les quería hacer una pregunta, profes. En este momento, la carrera, aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tiene de primero a último semestre? ¿Aló, profe? Alonso, creo que se fue si nos puedes repetir, por favor. No, que ¿cuántos tiene? Escuché perfecto. ¿Cuántos? Sí, profe, aproximadamente cuántos estudiantes. Como 1.300. 1.300. No. La doctora Ada nos puede confirmar, pero yo creo que son cerca de 3.000 estudiantes. De primero a último semestre, ¿cierto, profe? Del programa de Derecho. Así es. Y 117 profesores, porque yo sé que es la siguiente pregunta. Sí, exactamente. Profe, ¿esos 117 todos son tiempo completo? No. ¿Cuántos son tiempo completo de esos 117? Mire, son varios. Doctora Ada. Sí, profe. Hola. Hola, profe. Número de estudiantes son 2.813, 814. Número de docentes, 117 docentes en este semestre. De esos 117 hay 45, 46 de tiempo completo. Como el 40% de medio tiempo y el resto son catedráticos. Ok, profe. Entonces, bajo este dato que me da la profe, deben tener en cuenta lo siguiente, profe, y es que el ministerio mira mucho la relación que hay de docentes tiempo completo versus número de estudiantes. Entonces, docentes tiempo completo, si estamos hablando de la relación, si fuéramos a hablar de un programa de acreditarse de alta calidad, la relación debería ser, o el CNA la tiene proyectada, 1:35. Si estamos hablando a nivel de registro calificado, la relación posible debería ser por un docente tiempo completo, 40 estudiantes. Entonces, si esos 2.800 lo dividen entre el número de docentes tiempo completo, ¿cierto? Lo dividen entre 40, les da aproximadamente el número posible de docentes tiempo completo que deberían tener. Y ahí uno sabe si efectivamente tiene la cantidad suficiente. Recuerden que el decreto, aquí me voy a devolver un poquitico a esta diapositiva, recuerden que el decreto ahí en el cuadro azul que ustedes ven dice, la institución deberá especificar para el programa un grupo de profesores que en número, desarrollo pedagógico, nivel de formación, experiencia laboral y vinculación y dedicación sea suficiente, ¿cierto? Le permite atender adecuadamente el proceso formativo. Profesor Marlon, ¿me da la palabra un segundito?
Sí, claro, profe, cuéntenos. Mire, ese es un tema trillado en todas las visitas de pares académicos cuando estamos en aras de la obtención de un registro calificado. Eso se volvió un corcho en un remolino. Es decir, el cuento del gallo Capón, y perdónenme esa referencia. Es decir, el ministerio le interesa que esa relación docente tiempo completo esté en proporción a la cantidad de estudiantes en esos rangos de que usted nos habla, pero resulta que no se da el presupuesto para tener esos profesores. Mire que todos los presupuestos de universidades públicas son deficitarios, todos se aprueban deficitariamente. Por eso es tan importante, era recordar eso que usted dijo al comienzo. Pares académicos que vengan de universidades públicas, doctor, porque es que ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo quieren que yo tenga profesores tiempo completo, la mayoría, si la mayoría inclusive son cátedras, porque las plantas están congeladas desde 1992, más o menos, en este país, ¿sí? Salvo concursos esporádicos y muy difíciles de materializar y de concretizar. Entonces, esa relación, doctor, ahí siempre nos rajan, siempre nos han corchado en el caso exacto de la UPC, doctor. Se lo digo por experiencia propia, yo fui rector y obtuve 18 registros calificados durante toda mi gestión de los 4 años, pero esa pregunta siempre nos va a rajar y no es a la UPC. Vaya a la de Córdoba, vaya a la del Atlántico, vaya a la Guajira, vaya a Sucre, y es lo mismo, doctor. Quería aportar eso. Una observación, perdón, en la misma relación, y es que de pronto la tabla que nos presenta el ingeniero Marlon nos confunde un poco, porque él habla de tipo de vinculación y habla de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, pero eso no es el tipo de vinculación, esa es la dedicación. El tipo de vinculación es si es docente ocasional, de planta, o sea, si tiene carrera docente, o etcétera, etcétera. O sea, si son las formas de vinculación. Es decir, si es por contrato de prestación de servicios o si es por una vinculación ocasional o si, bueno, etcétera, etcétera. Pero esa es una diferencia. Y entonces, ahí voy un poco con lo que dice el profesor Botero. El tipo de vinculación en nuestra universidad, el 90% de los profesores, por lo menos de derecho, o un poco más, de esos 117 profesores, ingeniero Marlon, solo entre 5 y 6 son de carrera. El resto, 110 o más, 112, son profesores ocasionales, de los cuales 40 y pico, como dijo la doctora Ada, son de tiempo completo ocasionales. Y si son ocasionales, en su mayoría tienen un contrato de 4 meses o de los meses que se dictan las clases. No por todo el tiempo, solo unos pocos, alrededor de unos 11 profesores, tenemos una vinculación, digo yo porque yo soy uno de ellos, que por cerca de 11 meses durante el año. Y el resto, digamos, son solo los 4 meses. Entonces, eso es una cosa de mucho cuidado, entre otras cosas, porque tiene relación con los otros procesos que articulando el profesor Marlon ha dicho, y es investigación, por supuesto, proyección social, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con todas estas actividades, incluso de gestión académica, que suelen ser muy comprometidas debido a que la vinculación es precaria. No la dedicación, pues porque la dedicación es muy importante también, pero sobre todo la vinculación es precaria. Gracias. Okay. Sí, profe, ahí lo que deben tener en cuenta es lo siguiente. Recuerden que como ustedes en estos tiempos, ustedes han hecho procesos de autoevaluación. Entonces, si muy probablemente una de las cosas que quiere el ministerio, y específicamente cuando ven el tema de los tipos de contrato de los docentes, es que efectivamente los docentes en lo posible no estén, como me decía el profe, contratados por periodos académicos, sino en lo posible que sea una contratación continua durante el año,
donde mínimo se pueda contratar por lo menos a 10 meses continuos, ¿cierto? Es un tema de contratación. Sé que obviamente el tema de las públicas ha tenido algunas lo que les ha tocado, y eso se los digo también con el caso que tuve puntualmente del ejemplo que les hacía de derecho de la institución que me tocó también pública. Ellos también tenían un problema de contratación. ¿Y qué pasó? Cuando este proceso entró a una sala, la sala negó el programa y tuvimos la opción de responder a través de un recurso de reposición. Y una de las cosas fue el tema de contratación docente. ¿Qué tocó hacer? Que sacar ciertas partidas presupuestales para demostrar que en el transcurso de los diferentes años se iban a cambiar los tipos de contratación en los periodos de contrato. Que obviamente, porque ya estaba el semestre y estábamos en el segundo semestre de ese año, pues obviamente no se podía hacer en ese momento, pero sí bajo las nuevas partidas presupuestales. Entonces se sacaron los CDPs y demás, donde se iba a decir que esto, con nombres propios, que estos y estos docentes iban a entrar a planes de contrataciones más continuas. Entonces, esos procesos salen del proceso de autoevaluación que hagan, profes, para que lo tengan en cuenta y que de pronto, no en un momento, porque sabemos que en todo, como bien lo decía al principio el profe, en las públicas ese tema de los tipos de contratación, de los tipos de vinculación es bastante complejo en las públicas. Por esa razón les decía, y bien lo ratificaba el profe, es que se tengan que tener pares que vengan de mismas instituciones, en este caso públicas, para que entiendan estos contextos. Pero eso no exime que cuando entre una sala, imaginemos que en una sala lo revise el programa un comisionado de una institución privada. No va a entender estos contextos, entonces va a pedir, así como nos pidió en su momento, el tema de hacer un requerimiento de aumentar el tema de contratación. Por eso hay que manejar bien este punto, profes, en el tema de los planes de desarrollo que ustedes tienen, de lo que van a desarrollar durante el transcurso de este tiempo y lo que se ha generado en los procesos de autoevaluación que ha tenido el programa para este tema puntual de contratación docente. ¿Vale, profe? Bueno, ingeniero Marlon, yo sí tengo una pregunta con lo que dice el profesor Botero. Bueno, incluir, digamos, una reflexión sobre la situación a nivel nacional en ese campo, ¿no ayudaría de alguna manera? O sea, uno dice, mire, o sea, la verdad es que los presupuestos de las universidades públicas son deficitarios porque hay una política nacional, digamos, de otro tipo de financiación, o porque el problema de la educación superior obedece a que hace unos años se entronizó la idea de que esto tenía que ser, digamos, manejado con un tema de costos y entonces tendrían que producirse financiación interna y entonces la universidad que no, bueno, lo que ya sabemos de la política de incentivos. Profe, ¿eso sirve? A mí me parece que eso puede ser incluso perjudicial a veces. Profe, es que el problema es que esto es tan delicado porque esto parece tocar con la ideología de las personas. ¿Sí se da cuenta, doctor ingeniero Marlon? Y perdone que lo diga así tan claramente. No, y es claro, profe. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Por eso sí es pertinente hacer la aclaración dentro del documento maestro y no dejarlo para cuando vengan los pares. Porque ya me ha pasado en varias públicas, profe, que efectivamente pares que nos ha tocado en diferentes universidades de instituciones privadas y obviamente no comprenden todo el tema de la contratación docente en las universidades. Pero cuando se les explica y efectivamente caen en cuenta de todas esas situaciones que usted menciona, ellos dicen, bueno, sí, me queda claro. Pero sí es importante hacer las aclaraciones dentro del programa, dentro del documento, profe. ¿Por qué razón? Porque cuando ya va a una sala, en la sala no tuvieron la contextualización de lo que la universidad le explicó al par durante la visita. Entonces sí es importante hacer esas aclaraciones de por qué en este momento los tipos de vinculación y los tipos de contratos se tienen de esta forma, porque efectivamente la situación actual de la universidad y en los temas específicamente de las universidades públicas no dan para hacer un tipo de contratación diferente a como se tiene previamente establecido, pero no dejarlo simplemente, profe, como usted bien lo ha dicho, para cuando venga el par en el momento de la explicación, sino dejarlo en el documento maestro de tal manera que si eso lo toma el comisionado de la sala, sea de universidad pública o de universidad privada, lo entienda, lo comprenda y así mismo pueda hacer una evaluación un poco más objetiva enfocada a una universidad pública. ¿Vale, profe? Muy bien, muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, por eso es importante ese tema y ojo, profes, el último cuadro que ustedes ven ahí, fíjense que en lo que les mostraba anterior, que tenga experiencia en investigación. Entonces, hay que demostrar los diferentes procesos de investigación que se tienen en estos últimos años. Entonces, con base en estos tres cuadros, profe, una de las cosas que ustedes tienen que les decía la vez pasada, que tienen que empezar
a tener de soportes, primero, que sus profes les entreguen las hojas de vida actualizadas, ¿cierto? Porque uno a veces pide las hojas de vida y muchas veces a mí por pereza me da pereza actualizar lo que hice en estos últimos 6 meses, entonces entrego mi hoja de vida de hace 6 meses y puede ser que en estos 6 meses haya hecho un poco más, entonces sí es importante que les entreguen los profes las hojas de vida actualizadas, inclusive donde esté un apartado, si le van a hacer de forma institucional, un apartado que pueda hablar del tema de experiencia en investigación. ¿Vale, profes? Y asimismo, los soportes a la hoja de vida. ¿Cuáles son los soportes a la hoja de vida? Más que cargar, profes, que yo tengo 10 seminarios, 20 congresos, 30 cursos, mejor dicho, participación en 80 eventos. Más que eso, profe, obviamente es importante si se puede cargar, pero para lo que le interesa al ministerio son los niveles de formación en cuanto al pregrado y los posgrados, ¿cierto? Para verificar los niveles de cualificación. Que queda en un segundo plano y lamentablemente el ministerio no tiene en cuenta mucho de eso. Si hice diferentes diplomados, cursos, talleres, ¿cierto? Eso no lo toma muy en cuenta. Así haya hecho con especialistas y demás. Por esa razón, profe, es importante que los soportes a las hojas de vida estén el documento y obviamente el diploma del pregrado y los posgrados que tengan los profesores. ¿Vale, profes? Si pasamos a la condición 8 de medios educativos, en primera instancia está el tema de bibliografía. Ya el ministerio entendió que obviamente no es necesario que la universidad tenga un arrume de libros ahí perdiéndose donde al siguiente año ya se desactualiza, pero sí es importante y sobre todo ustedes lo tienen en cuenta, profes, en el ámbito de derecho, que si hay documentos que son de revisión periódica en la base fundamental del derecho, que eso sí deberían estar. Pero entonces la bibliografía que tiene actualmente la universidad en apoyo al programa. Pero complementado a eso está este otro punto, y es el acceso a bases de datos. Entonces, como no es necesario tener ese arrume de libros, ahora se tiene una base de datos que vayan enfocadas al programa. Entonces es importante, profe, que en los medios educativos que ustedes van a colocar dentro del documento, a veces las instituciones se desgastan colocando un resto de las diferentes bases de datos que tienen, cuando muchas de esas bases de datos ni siquiera le aplican al programa, ¿cierto? Entonces he visto en ciertos programas, me pasó en alguna institución en ingeniería, que colocaron, sí, las bases de datos que tiene la universidad, pero de las que tenían dos de esas eran enfocadas al ámbito de salud. Pues eso no le aporta, la verdad, mucho al programa de ingeniería. Y lo que sí genera es un poco de ruido. Entonces, hay que ser muy específico y recuerden que como ahora las condiciones son esas 9, tenemos que ser mucho más detallados en lo que vamos a colocar en los documentos maestros y no tan genéricos. Entonces, se deben colocar las bases de datos o todos los apoyos en medios bajo las nuevas tecnologías de la información que se tengan asociados directamente al programa, ¿cierto? Eso es lo que le importa al ministerio. Y aquí, dos cosas también importantes, profe, para que lo vayan teniendo en cuenta, que también lo van a revisar los padres en el momento de la visita. Las visitas en este momento se están organizando y las que se han organizado en estos últimos, antes de este año, lo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, las visitas en los recorridos que se hacían era mirando cómo estaba el tema de las estadísticas de los estudiantes en revisar bibliografía, sea en medio físico o sea a través de accesos de bases de datos. Y se encontraban que las universidades tenían muy buenas bases de datos, pero nadie las consultaba. Entonces, algunas universidades de forma estratégica, y esto también para que ustedes lo analicen, lo proyecten, fíjense que tienen un buen tiempo de aquí a septiembre, hacer un plan de choque de tal manera que prácticamente unas universidades hacían en un plan de choque de obligar en un periodo de tiempo a que los estudiantes consultaran porque no querían consultar. Y asimismo, muchas veces los mismos profesores no conocían qué bases de datos tenía la universidad para consulta. Entonces, para que tengan ustedes el tiempo necesario de aquí a septiembre, de que puedan poner a sus estudiantes a investigar, a consultar y demás, de tal manera que esas estadísticas de esas bases de datos crezcan en cuanto a los resultados que va a presentar, me imagino yo, el bibliotecólogo de la universidad, tanto en bibliografía en medio físico como en todos los accesos a consulta a las diferentes bases de datos. Esto también complementada a la suscripción a revistas especializadas del programa. Y aquí, profes, también denle una mirada nuevamente al tema de acceso a bases de datos, porque ya muchas de las bases de datos que uno compra, ¿cierto?
o a las que uno se afilia, ya tienen un apartado que es suscripción a revistas especializadas de forma virtual. Revísenlas si esas bases de datos también tienen ya la suscripción a revistas especializadas, o si no, qué revistas especializadas ustedes tienen en convenios para tenerla en la universidad. Y finalmente, en el tema de medios educativos, todo lo que tiene que ver con los laboratorios, con los convenios interbibliotecarios, de tal forma que se pueda hacer transferencia de diferentes libros de una universidad a otra, que mis estudiantes de la Universidad Popular de Cesar puedan ir a otra universidad aquí mismo en Valledupar para que puedan tener participación o puedan acceder a las bases a las bibliotecas. Entonces, fíjense de esos casos. Y en este caso específico también de medios educativos, profes, en cuanto a los escenarios que ustedes tienen para hacer las prácticas, y específicamente el tema de consultorio jurídico, la actualización, y si estamos hablando de medios, la actualización de medios en esos consultorios jurídicos. Ya no vamos a mostrar de que tenemos consultorios jurídicos, porque eso ya ustedes en la primera instancia lo mostramos. Lo que vamos a mostrar es, primero, la inversión y las actualizaciones que se han hecho durante estos 7 años a ese consultorio jurídico, ¿cierto? Entonces, de pronto anteriormente teníamos una salita, ahora tenemos un auditorio un poquito mayor estructurado. Antes teníamos ciertos cubículos, ahora están más actualizados o con equipos mayor actualizados, que eso es lo que van a pedir en el tema específico en el ámbito de derecho, en las actualizaciones que se han hecho en esos 4 ámbitos y adicionalmente en los consultorios jurídicos, cómo ha sido la evolución. Por esa razón, profes, aquí y en todas las condiciones que acabamos de mencionar, no se pueden desligar de un actor supremamente importante, que a veces lo dejamos al final, y es la parte financiera. Deben estar en contacto permanente con el área financiera, ¿cierto?, de la universidad, para que ellos le puedan indicar en investigación cuánto ha sido el presupuesto que se ha invertido en el programa de investigación. En el tema de profesores, cómo ha sido el tema de los contratos y demás. En el tema de medios educativos, cómo ha sido el proceso de evolución, actualización en laboratorio, ¿cierto? El programa de Derecho tiene una particularidad, es que no requiere laboratorios específicos, si al caso, en cuanto a laboratorios como tal, estamos hablando de ciertas salas de informática, entonces las actualizaciones que se han hecho en esas salas de informática y demás, con, obviamente, software licenciado para hacer ciertas actividades, pues que hacen ya ustedes en el área disciplinar. ¿Listos? Y finalmente, profes, el tema de la infraestructura física y tecnológica. Y aquí, ojo, recuerden que ya no estamos hablando como lo veníamos tradicionalmente trabajando de infraestructura solamente física. Es decir, revisar los ladrillos. Recuerden que una universidad y específicamente un programa puede utilizar diferentes espacios y ese espacio lo pueden utilizar otros programas. Ustedes se han dado cuenta que un salón, siempre y cuando esté vacío, lo utiliza un programa de ingeniería, un programa de derecho, el programa que sea, de acuerdo a la programación que previamente la universidad estableció para esos espacios. Aquí lo ideal es que se está incluyendo la parte de infraestructura tecnológica, como adicionalmente de lo que ya la universidad cuenta de la infraestructura física, ha crecido en algo tan importante como infraestructura tecnológica. Y ojo, profes, como estamos bajo esta situación, muy probablemente, y esto se los doy, todavía no es oficial, y no sé si se vaya a generar de forma oficial, pero de acuerdo a lo que me han comentado, el ministerio la semana pasada estuvo reuniéndose para determinar si aprobaba que las visitas de pares académicos se hicieran de forma virtual. Porque como todavía no se saben las situaciones que se vayan a presentar más adelante, puede ser que este proceso se extienda hasta final de año. Entonces el ministerio no puede parar en el tema de las visitas. Luego está haciendo un protocolo para hacer una revisión donde previamente va a notificar a la universidad si acepta la visita de forma virtual. Esto, lo que les digo, profe, no es oficial. Hasta ahora está en estudio por parte de las salas. Ya en su momento, pues, el mismo ministerio lo oficializará, si fuera el caso. Pero la cuestión es que, como van a revisar el tema de infraestructura tecnológica, van obviamente a hacer estos medios los que van a permitir demostrar de verdad, sin echarle, como se dice coloquialmente, carreta al par, ¿cierto? Sino demostrar efectivamente que están los medios tecnológicos suficientes para poder dictar estos procesos. Habían las salas, en este momento se va a venir, yo creo, una oleada grande de presentación de programas de forma virtual. Y durante muchos años, profes, específicamente con el programa de Derecho, varias universidades presentaron el programa de Derecho de forma virtual. Y se estaban totalmente reacios de que un programa de Derecho no se podía ofertar de forma virtual, y que no, y que no, y que no. Bajo la circunstancia, inclusive, instituciones de educación superior, las mal llamadas grandes, ¿cierto?, de
amplio reconocimiento, sobre todo en el sector del ámbito de derecho, y ustedes saben a cuáles me refiero, decían que no era posible ofertar el programa de derecho. Bajo estas condiciones, inclusive esas instituciones les ha tocado, inclusive los mismos profesores que estaban en desacuerdo, dictar sus cátedras de forma virtual, y les ha tocado sí o sí. Y así como ustedes, profe, les ha tocado hacer un proceso de adecuación, y muchas universidades y muchos programas se han dado cuenta que efectivamente, obviamente, ¿cuál era el problema con los programas de derecho? Era que no había como esa cultura en el tema virtual. Ahora, bajo las circunstancias, todo el mundo le tocó alinearse por sí o sí. Entonces, una de las cosas que va a revisar el par académico es efectivamente revisar si el programa tiene las condiciones necesarias en infraestructura tecnológica también, y que obviamente van a preguntar cómo ustedes, si esta situación se sigue extendiendo, cómo han hecho el proceso de soporte a los estudiantes durante este periodo que tocó realizar ciertos cambios para una metodología, una modalidad diferente. ¿Listo, profes? Teniendo en cuenta todas ya estas condiciones, armado ya el documento maestro con los diferentes soportes que se requieren, entramos a proyectar ya las fechas en que ustedes van a radicar y la posible fecha en que van a obtener su registro calificado. Hay una cosa muy buena que trae este decreto, y es que el decreto ya indica los tiempos. Anteriormente no se indicaba tiempos específicos, aquí ya indica de cada una de las etapas el tiempo que el ministerio tiene, y lo dice claramente el decreto. Entonces, conforme en eso, profes, hay cosas interesantes, y es que ustedes, si se van a presentar en septiembre, más o menos pueden proyectar, de acuerdo a esa línea de tiempo que ustedes ven ahí y que lo pueden corroborar con el documento del decreto, y es más o menos en qué fecha aproximadamente se tendría ya aprobado el registro calificado del programa, ¿cierto? Para ustedes proyectar ciertas acciones que van a ejecutar. Adicionalmente a eso, esto también trae algo muy bueno, profe, sobre todo en el apartado, si ustedes ven ahí en la línea de tiempo, hay una parte donde dice entrega informe del par, ¿cierto? Y la siguiente línea de tiempo indica presentación de apreciaciones y complemento de informes del par por parte de la IES. Anteriormente, profes, con el 1075, uno radicaba, el par radicaba su informe, a uno le llegaba el informe que el par radicaba, uno hacía ciertas observaciones, pero solamente tenía uno la posibilidad de argumentar simplemente escribiendo en un campo de texto que el sistema habilitaba. Ahora, adicionalmente al campo de texto, ¿cierto? Que uno radicaba, donde argumentaba, también se va a permitir anexar documentos, que antes no se permitía. Ahora sí, ¿se puede entregar nueva documentación al par el día de la visita? Sí. Y aparte de eso, el día que les notifiquen el informe del par para que hagan las observaciones antes de que entre a una sala, van a poder cargar documentos adicionales a los que cargaron inicialmente para la radicación y a los que le entregaron al par durante la visita. Esas son cosas muy buenas. Cosas no tan buenas que trae este decreto, y específicamente en esta línea de tiempo, profes. Recuerden que antes, cuando quedaban ciertas cosas no muy claras por parte de la sala, se generaban ciertos requerimientos, y esos requerimientos se traducían a algo que se llamaban solicitud de información complementaria, o lo que hace muchos años atrás se llamaban los autos, ¿cierto? Con este decreto se quita la figura de autos o solicitud de información complementaria. Es decir, cuando el proceso ingresa a una sala, la institución solamente va a tener dos opciones: o queda de una vez positivo o queda negativo con una resolución no en firme, ustedes que conocen más del tema, ¿cierto? Donde la única opción que tendríamos para responder es a través de un recurso de reposición, 10 días hábiles para dar respuesta. Entonces ya no hay la figura de la solicitud de información complementaria como antes se tenía. Por esa razón, profesor, es supremamente importante que esos documentos que ustedes van a presentar y los anexos que refieren a ese documento estén muy bien estructurados, de tal manera que uno, en lo posible, evite irse a una opción de que le nieguen el programa no en firme, y que el único chance que uno tenga es responder el programa a través de un recurso de reposición. ¿Vale, profes? Bueno, y eso era, digamos, en términos muy generales, profe, lo que queríamos traerle en este momento de este segundo encuentro. No sé, profes, qué preguntas, dudas tengan acerca de lo que hemos visto hasta ahora, profes. Profe, una pregunta. Sí, señor. Nosotros, es que se está generando en el chat, o usted no puede ver obviamente porque está hablando, exponiendo Sí, señor. sobre
la universidad adecuó unas aulas donde nosotros los abogados enseñamos una materia que se llama Consultorio Jurídico 2 y que es una materia práctica. Allí se le enseña a un estudiante la oralidad, las técnicas de oralidad y las diferentes audiencias en materias de derecho civil o de administrativo, de laboral, etcétera, etcétera. Pues esas aulas para mí se catalogan como laboratorios del programa de derecho. Es correcto. ¿Tiene alguna otra denominación? No, profe, esos serían laboratorios específicos del programa. Lo que pasa es que obviamente la concepción del laboratorio con una concepción muy diferente a un programa de ingeniería, que el laboratorio de física, de química, donde hay ya implementos, sino son laboratorios específicos para realizar el tema de oralidad. Entonces, por lo menos con una universidad en el ámbito de derecho, que lo vi, que distribuyeron como si fueran las salas, el espacio como las del Congreso, y ellos, un tema de inversión que hicieron, fue así tal cual como en el Congreso le habilitan el micrófono, habla la persona, está el estrado, o sea, un tema muy bonito, pero fue un tema que también les costó cierto nivel de recursos a esa institución hacerlo. Entonces, bajo lo que usted indica, profe, efectivamente eso se toma como un laboratorio. ¿Y cuáles son? Si ustedes lo presentaron, ese laboratorio, así como usted me lo comenta en el anterior registro calificado, ahorita lo que les van a pedir es cuáles han sido las actualizaciones o modificaciones que le han hecho a ese laboratorio. Ah, bueno, perfecto, doctor. De acuerdo. Muy amable. Vale, profe, con todo gusto. No sé qué otra pregunta de algún otro profesor tenga. Igual, la idea, profe, con esto es, este segundo encuentro era para revisar las siguientes condiciones. Ya tendremos un encuentro más adelante donde vamos a revisar específicamente los ajustes que le están haciendo ya al plan de estudios para ya entrar en materia específica con la modificación y la reestructuración del plan de estudios que me comentaba el profesor que estaba haciendo la vez pasada, ¿cierto, profe? Profe, una última pregunta y disculpe. Sí, señor. Con el tema de los tiempos. Pues sí, registro calificado si es negado, pues el recurso que procede es la reposición. Pero ¿cree usted que en esta ocasión, para esta ocasión, donde hay implementado el 1330 de 2019, que es nuevo, y estamos bajo los efectos de la pandemia, sí se cumplan todos estos términos, doctor? Pues, Doc, ahí hay varias cosas. La primera, yo consideraría que de por sí el ministerio sacó un tema de suspensión de términos, no hace específicamente a qué, de ciertas cosas que tienen que ver con el decreto 1330. Les voy a conseguir el documento para que se los puedan remitir. Considero que efectivamente el ministerio tiene que tomar medidas al respecto en cuanto a parar algunos procesos en cuanto al término de tiempos. ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, profes, así como les mostré en este momento la línea de tiempo, el ministerio para hacer completitud, una vez ustedes radican el proceso, solamente tiene 5 días hábiles para devolver el proceso. Si en 5 días hábiles no devuelve el proceso, se entiende que ya va a programar visita. Y me ha pasado de diferentes programas que radiqué el año pasado, durante el transcurso de entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que hasta la fecha nos están devolviendo hasta ahora. Luego, uno debería ya, recuerden que tenemos la ley 1188, la ley 1188 se acoge al tema de los silencios administrativos positivos, luego tendría uno el tema de los silencios administrativos positivos, ¿cierto? Eso, profe, también para que ustedes, y más que ustedes que conocen mejor de estos ámbitos jurídicos, yo pues obviamente algunas cositas conozco, pero si se dan cuenta, uno puede empezar a revisar las etapas de los procesos, donde uno, si cumple el ministerio los 6 meses y no ha dado respuesta a la solicitud de información complementaria, pues ustedes más que nadie saben que uno ya puede interponer el silencio administrativo positivo. Lo que pasa es que, profe, aquí sí les llevo un consejo, no les dé miedo a actuar ante ciertas situaciones, ¿cierto? Porque muchas instituciones dicen, no, pero es que yo no me voy a entrar en pelea con el ministerio y demás. Pero es que, profe, si las mismas instituciones no exigen, ¿cierto?, al ministerio se cumpla con los tiempos, pues obviamente se van a extender, pero recuerden que el ministerio se cumple los tiempos a cabalidad de lo que ellos tienen.
pero cuando les toca en el tema de ya del otro lado de la moneda, que es las universidades, ahí sí no cumple. Entonces, por esa razón, profe, es importante en el tema. En la pregunta que me hace, profe, yo creería que los términos sí se van a suspender. Creería yo, pero no oficialmente no hay nada que así lo sustente. Inclusive, profe, y esto también, un análisis que ustedes pueden hacer en el ámbito jurídico, profes, en un tema de alguna publicación que les pueda servir para una revista y demás. Y si quieren, me llaman ahí, me llevan, ahí me enuncian en alguno de esos artículos que hagan. Y es lo siguiente, profes, para que lo tengan en el tema jurídico simplemente. Analicen estos casos, profes. Primer caso. Si usted hace una revisión detallada de estos procesos, el decreto ya habla de los cambios que yo les decía de metodología a modalidad, ¿cierto? Y ustedes revisan el SNIES y el SNIES todavía habla de metodología. Ustedes revisan el sistema SACES donde ustedes hacen las radicaciones de programas y todavía se habla de metodología, no de modalidades, ¿cierto? Si ustedes revisan el concepto de lo que técnicamente dice, y eso sí, los dejo de tarea para la casa, profes, revisen ley 30, le dicen ley 115, encontrarán que el término de metodología, de modalidad, va enfocada a otra cosa muy diferente, ¿cierto? Y según, y ustedes que saben mejor del tema, según yo como ingeniero entiendo, y es que un decreto no puede modificar una ley a no ser que sea un decreto ley, ¿cierto? Esa es como una base de lo que yo entiendo, como, recuerden, yo no soy abogado, pero lo que yo entiendo, y resulta que aquí se está modificando un tema de lo que es la modalidad, que previamente en ley 30 y ley 115 dice que la modalidad es un concepto totalmente diferente. No sé yo si ahí esté modificando lo que es modalidad en el tema de este nuevo decreto. Adicionalmente a esto, profes, recuerden que la ley 1188, y ustedes mejor que nadie saben, la ley está por encima de cualquier norma que de ahí para abajo se establece. La ley 1188 establece que el registro calificado es la suma de condiciones institucionales y condiciones de programa. Imaginémonos, profe, ¿cierto? Pensándolo de forma así muy maquiavélica, imaginémonos qué pasaría si yo, en este momento la Universidad Popular de Cesar, radica condiciones institucionales y concomitante a eso radica condiciones de programa en el mismo momento, ¿cierto? A pesar de que el decreto dice que se hizo en dos etapas diferentes, lo establecieron, igual la ley 1188 está, la ley es la ley, ¿cierto? Está por encima del decreto y la ley dice que la suma de las dos hacen el registro calificado. ¿Qué pasa si yo radiqué esas dos y el ministerio se tomó casi 6 meses para evaluarme condiciones institucionales y pasaron los 6 meses y ahora va a entrar a evaluarme condiciones de programa? ¿Será que yo en ese momento puedo interponer silencio administrativo positivo porque ya pasaron 6 meses? Todas estas dudas, profe, del ámbito jurídico se las dejo pues para ustedes con mayor claridad en el tema jurídico las pueden analizar, pero es un análisis que yo he hecho en el ámbito jurídico, que obviamente no soy abogado, soy ingeniero, pero considero que hay muchas cosas o huecos que como toda normatividad tiene todavía en el proceso de la implementación. Inclusive, profes, ¿se acuerdan en la anterior capacitación que tuvimos que les enfoqué el tema de resultados de aprendizaje? Considero yo, pero eso ya ustedes como abogados lo verificarán de una mejor forma y más clara, que se está prácticamente imponiendo que las instituciones dejen de trabajar por competencia y trabajen a nivel de resultados de aprendizaje. ¿Eso no estaría violentando autonomía universitaria? Entonces, fíjense, profes, que salen un resto de preguntas, obviamente, ya sacadas del marco académico, sino en el ámbito jurídico, de análisis que he hecho de todo este tema, pero que servirían inclusive, profes, si yo estoy mal, pues ustedes perdonarán, yo no soy abogado, pero si de pronto, si estoy de pronto en la línea que debe ser el derecho, les serviría mucho, profes, para que de pronto en algunos apartados de alguna de sus clases o en algunos proyectos de investigación que ustedes están haciendo, hicieran un análisis más profundo, ¿cierto? Para poder determinar este tipo de cositas. Inclusive una persona del ámbito de derecho también me decía que todo lo que yo le estaba informando serviría mucho inclusive para demandar el mismo decreto. Pero bueno, ya eso ya hace parte del área que ustedes previamente manejan muy bien, profes. Yo simplemente acá Claro, hago profe. unas conjeturas, no siendo abogado, con el perdón de ustedes, profe. Eso es tan cierto lo que usted está planteando, que mire que un par académico recomienda al viceministro de Educación Superior que conceda o no el registro calificado, ¿verdad? Es una recomendación,
que no obliga en últimas al ministerio. Esa recomendación no obliga. El par puede decir no, que no le conceda, y el viceministro dice sí, señor, tiene su registro calificado y punto. Ya, amén de los recursos. Pero el tema puntual, profe, de lo que pasa con el ministerio en los términos es idéntico al que nos sucede a los litigantes con el tema de los términos. Para el abogado litigante los términos sí se cumplen. Para el operador judicial los términos no se cumplen. ¿Oye? Correcto, profe, usted tiene toda la razón. Eso es así, lamentablemente pareciese pues que los tiempos se acomodan a beneficio de la entidad que lo regula uno, más no cuando están del lado de que uno ya tiene que hacer el proceso, pues se acomodan los tiempos. Pero esto simplemente, profe, esto que me salió un poquito y me metí en un tema más del ámbito de ustedes, es por el tema para que también lo analicen, profe, y que de pronto, sea que tenga o no tenga razón lo que les acabo de mencionar, porque no soy abogado, simplemente es un análisis que he hecho bajo lo que conozco y entiendo más o menos del ámbito de derecho, pero que le podía servir inclusive para ejercicios importantes de análisis dentro de ciertos proyectos que se pueden generar también para esos procesos. ¿Vale, profe? Sí, no, yo quería hacer una observación respecto de los términos, y es que de todas maneras sí, yo concuerdo con usted, ingeniero Marlon, en que el ministerio va a tener que revisar esos términos derivados precisamente de las propias dinámicas del proceso. O sea, ellos allá no van a alcanzar a lograrlo, y por supuesto se exponen a lo que usted anota del silencio administrativo positivo en algunos casos. Así es, profe. Entonces, yo creería que bajo la tiene sus consecuencias disciplinarias, ¿no? Sí, porque es que lo que les digo, yo en lo poco que sé del derecho, sé las implicaciones graves que esto va a tener sobre todo para los funcionarios del ministerio, donde no se cumplen los tiempos. Usted sabe que aplicar un silencio administrativo positivo va a la responsabilidad directa sobre las personas que ejecutaron eso a nivel interno. Y las sanciones también aplican para eso, para las personas específicas. Entonces, todas esas implicaciones, pues me imagino que el ministerio entrará a evaluar, ¿cierto? Y diga sí o no es cierto, así como hablan los abogados, sí o no es cierto de tal cosa de los procesos, para poder cambiar y modificar esos trámites, o por lo menos suspender los tiempos, o manejar bajo este periodo de transición una figura no tan rigurosa en el momento de la aplicabilidad, por lo menos en el tema de lo que explicamos la vez pasada de resultados de aprendizaje, porque estaría prácticamente imponiendo que las universidades se tengan que acoger a eso, cuando de pronto mi modelo es por competencias y yo no me quiero acoger a eso. Estaría de pronto, considero yo, violentando un poco el tema de autonomía universitaria, pero falta ver cómo se va a establecer el tema de este periodo de transición, porque recuerden que hasta ahora no se han evaluado procesos con el decreto 1330. Se siguen inclusive procesos evaluando con el 1075, porque hasta ahora no se han hecho las primeras visitas con el 1330. Entonces, eso, profe, para tenerlo en cuenta, para que ustedes se proyecten en los términos de acuerdo a lo que me decía el profe, que es en septiembre, y tengan pues una visión general de lo que requiere el documento maestro para cada una de las condiciones. No sé, profe, si tienen alguna otra pregunta, alguna duda o inquietud. Un poco la misma inquietud de la sesión pasada, y es si ustedes nos pueden regalar a Arcadia, a usted, ingeniero Marlon, al correo electrónico esta grabación, igual que la anterior. Sí, claro, profe, inclusive esto va asociado con la presentación que les acabo de mostrar, y junto con 2 documentos que hablan, es de la metodología de Bloom, pero para que los profes ya tengan una base para trabajar el tema de los resultados de aprendizaje. Claro, profe, eso se está tramitando directamente a través de la oficina de Arcadia y lo está manejando ahorita la doctora Sista. Ok, entonces quedamos a esperar la información, porque ustedes entenderán que apenas nosotros somos formadores de formadores. Toca replicar esto en la base. Vale, profe, perfecto. Buenas tardes. Bueno, retomando un poco la metodología que estamos manejando en la capacitación. Esta primera sesión, el primer ciclo, es realizado teniendo en cuenta las condiciones del programa. El segundo ciclo que se va a dar de capacitación, que lo vamos a desarrollar en la siguiente semana,
ya va a ser enfocado a un tema específico o a una necesidad específica que tenga el programa. En la capacitación que tuvimos anteriormente, ingeniero Malo, donde fue el par colaborador, usted nos colaboró un poco con el tema de los resultados de aprendizaje. Y ahorita estamos mirando algunas opciones de formación de condiciones de programa. Quisiera que, para que quede registrado en el acta como un compromiso, de que ustedes nos indiquen cuál es el tema que quieren ustedes enfocar en el segundo ciclo de capacitación, el cual podemos programar de una vez. No sé si está bien que sea el mismo martes, en esta misma hora, porque entiendo que es la hora que ustedes tienen asignadas para sus reuniones. Y de una vez dejamos definido el tema o la temática que quieren ustedes profundizar. Compañera asista. Compañera Señora asista. Ada, cuénteme. Sí, señora. Bueno, ahorita sobre la temática, pues nos vamos a amparar un poquito con el doctor Toro, porque él, dentro del proceso de mejoramiento que ha venido analizando y esa cuestión, sabe lo que exactamente para el próximo proceso necesitamos. Quería referirme exactamente a la fecha. Es que hoy conversábamos en una reunión que teníamos entre 8 y 10 de la mañana, de pronto cambiarla, que no sea un martes, pero tengo también que mirar con los docentes del comité curricular y del comité de autoevaluación, a fin de que las 2 horas a través del cual ustedes nos capaciten no se les crucen a ellos con sus horarios de clase, porque yo podría decir perfectamente, no, perfecto, el martes, pero resulta que ya el doctor Ochoa, que es del comité curricular, nuestro líder, ya tiene programada todos los martes de 8 a 10 de la mañana. Entonces sí tocaría con el doctor Toro mirar, analizar cada carga académica de los que hacen parte del comité de autoevaluación y del comité curricular, y que en verdad hoy creo que no están conectados más docentes, porque muchos estarán en clases en estos momentos. Entonces mirar eso, porque como decía el doctor Toro ahorita, nosotros somos formadores de formadores, y tocaría entonces estar solicitando siempre la grabación, que de hecho ya yo se la requerí ahorita a usted por escrito, para que podamos todos estar a tono dentro del proceso de la capacitación. Perfecto, entonces quedamos como compromiso en que yo voy a estar atenta a mi correo para que usted, señora Ada, me colabore enviándome el tema de desarrollar el día, la hora, y asimismo pues articularlo con el ingeniero Marlon. Y yo les voy a enviar ahorita la grabación, el acta de esta capacitación, la presentación del ingeniero Marlon junto con el documento que nos va a anexar de resultados de aprendizaje. Perfecto. Gracias, Sista, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, yo entonces, no quisiera anticiparme a esa decisión sobre el tema, pero pues de entrada, como la autora dice que yo tengo más o menos calculado cuál es la mayor debilidad, yo quiero decirles que es importante, y se lo digo de una vez, ingeniero Marlon, que pudiéramos discutir el tema de investigación. Es el tema realmente más complicado, y entre otras cosas me parece a mí que es el tema de énfasis más importante que hace hoy en día el CONACYT. Me parece bien, sí señor, está bien. Sí, Bueno, profe, entonces ya está definido el tema, ingeniero, ya está definido el tema, solamente quedaríamos por definir el día y la hora, la fecha, sí señor. Perfecto, profe, sí señor. bueno, entonces damos por terminada la capacitación. Espero que haya sido de mucho provecho para el programa de Derecho. Gracias por estar aquí presentes, por participar, ingeniero Marlon. Gracias por la información que nos dio. Bueno, y esperamos pues estar más en contacto con usted aquí en adelante para poder colaborarle al programa de Derecho, la construcción de sus documentos maestros y demás. Gracias, ingeniero Marlon. Gracias, señora Sista, por todo lo que hemos aprendido hoy de ustedes. Mil gracias. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Marlon. Con todo gusto, profe. Entonces estamos más adelante en contacto, ya organizaremos la siguiente reunión. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada, profe. Un abrazo y que te pasen muy buena tarde. Adiós. Gracias a usted, ingeniero.